Hermano, estémonos consagrando, consagrémonos porque Cristo viene pronto. Quiero hacer una oración antes de empezar. Ayúdenme, por favor, para que el Espíritu de Dios me use esta noche. Padre, gracias te damos en esta hora, porque eres bueno. Te suplico, Señor, en esta hora que derrames un espíritu de revelación sobre nosotros y que tu unción fresca se derrame en nuestra vida, en tu pueblo, en los que nos ven a través de las redes, para que podamos recibir la palabra, pero que también tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla, Señor, pero que también nos ayude a poder ponerla en práctica, Señor, por favor. Así te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Pero así bien fuerte. Aleluya. No sé si me pueden traer un poquitito de agüita, les voy a agradecer bastante. Mire, quiero hablarle de un tema al que le hemos puesto por nombre la integración familiar. Siempre, fíjese que siempre que tenemos, gracias hermana, muy amable, mire mi agüita calientita, gracias. Gracias. Eh, Siempre los días viernes me gusta apartarlo para hablar un tema de enfoque a la familia. Hermano, porque los hogares y las familias cristianas son atacadas. ¿Cuántos saben que los hogares, que las familias cristianas son atacadas? Yo sé que me está diciendo amén porque muy probablemente usted ha sido atacado. No solo personalmente, sino que en su familia ha sido atacado. Entonces, el enemigo de muchas formas, de muchas maneras, hermano, utilizando celos, contiendas, desconfianzas, pleitos, etcétera, ¿verdad? Pero la tarea que el Espíritu Santo hace en nosotros, o la tarea que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, es que quiere integrar a la familia. El enemigo lo que quiere es dividir a la familia, separar a la familia. Pero lo que el Espíritu Santo quiere es que seamos integrados para que aprendamos a hacer de muchos, uno solo. Uno solo, fíjense. Entonces, quisiera yo entonces que le pidamos al Espíritu Santo que sea Él el que nos ayude, ¿verdad? A que podamos nosotros integrarnos, que podamos nosotros ser parte de nuestra familia, pero también parte de la familia de familias. Fíjese que cuando no hay integración, cuando no estamos integrados, pues obviamente es que estamos divididos. Y muchos pueden estar aquí sentados, como dice el Salmo 133, juntos, pero no en armonía. Y esa es la tarea del enemigo. Esa es la función del enemigo, que quiere separarnos. Pero la función del Espíritu Santo es que Él quiere integrarnos. Entonces fíjese que acompáñeme a Mateo y yo, miren, he dejado pendientes algunas series que tenemos ahí, ¿verdad? Pero el Señor me hablaba, ayer me hablaba el Señor de que las familias necesitan estar integradas para que cuando Cristo venga, hermano, nos podamos ir con el Señor. Qué difícil es que haya división en la familia. Mateo capítulo 12, verso 50 dice, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ok, entonces, ¿qué quiero yo dar a entender con esto? Que nosotros como hijos de Dios, el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, nos ayuda a enfocarnos y poder hacer la voluntad de Dios, para que entonces nos integremos en su familia, porque eso es lo que estamos viendo acá. El que hace la voluntad de Dios, el que hace la voluntad del Padre, Él es mi hermano, mi hermana, mi madre. Es decir, que nos integramos. Entonces, hermanos, le tenemos que poner mucha atención a saber si estamos o no haciendo la voluntad de Dios. Yo le preguntaría, ¿verdad? Si está haciendo o no la voluntad de Dios.
Porque es bien fácil decir, bueno, yo soy cristiano, ¿verdad? Y vivo mi vida tal vez sin compromiso. Por eso es una decisión propia. Por eso es de que debemos de saber si estamos haciendo o no la voluntad de Dios. Y si estamos haciendo la voluntad de Dios, vamos a empezar a integrarnos en familia, como una familia espiritual y en nuestra familia. Porque le aseguro que el ataque, mire, el ataque más fuerte es en la familia. Porque sabe el enemigo desde antaño que si ataca a la familia, destruye muchas cosas, ¿verdad? Entonces, mire, por ejemplo, la palabra integración es del diccionario de la Real Academia Española, es completar un todo con las partes que faltaban. Quiere decir, para que lo veamos de una manera sencilla, es como un rompecabezas, ¿verdad? Las partes que faltan, ya casi todo está construido, pero falta integrar algunas partes, las que faltan. Entonces aquí dice completar un todo con las partes que faltan. Eso es estar integrado. Puede ser de que en nuestra casa, en nuestra familia, bueno, todos nosotros, o tal vez el 50% busca a Dios y el otro 50% no. Tal vez el 50% se congrega y el otro 50% no se congrega. Entonces, es interesante, ¿verdad? Que vemos cómo el enemigo quiere operar de esa manera en medio de las familias. Pero gracias a Dios que su Santo Espíritu está trabajando para que usted y yo estemos integrados en la familia. Porque mire qué feo, o qué sensación más fea se siente cuando hay problemas en el hogar, ¿verdad? Y usted llega a su casa esperando estar tranquilo y en paz, ¿verdad? Pero cuando llega el ambiente está así, estirado, ¿verdad? Ya solo le preguntan, ¿y dónde está el palo? ¿Cuál palo? Es que es para la piñata, hay que darle cuando venga, ¿verdad? Pero cuando dejamos que el Espíritu de Dios nos auxilie y nos empezamos a integrar en nuestra familia, oh, hermano, qué sabroso es estar en la casa. Aunque ninguna amén, ¿verdad? Qué sabroso, qué reconfortante es estar en la casa, ¿verdad? Porque ahí es un lugar donde hay bendición. Ahora, integración también es hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo. Hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo. Es decir, que hay algunos que son parte, pero que no se sienten parte. ¿No le ha pasado a usted que algunas veces no se siente parte de su propia casa o de su propia familia? Que quizás usted ve que solo unos se llevan bien y cuando usted llega, ahí hablamos después, ¿verdad? Solo llega usted y dice, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, ¿verdad? Y usted queriendo ser parte, usted queriendo ser integrado, queriendo estar ahí, ¿verdad? Pero entonces aquí, hacer que alguien, entonces cuando hay integridad, cuando hay integración familiar, fíjense, cuando hay integración familiar, al que no se siente parte, ¿sí? Venite para acá, sentate aquí. Mire, le voy a poner un ejemplo. Estaba el rey David, a quien Dios había escogido en lugar de Saúl, ¿verdad? Usted sabe. Y llegó a ser rey. Y entonces él pregunta, ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien yo le pueda hacer misericordia? Oh, sí, hay uno, Mefiboset. Pero él está en un lugar que se llama Lodebar, abandonado, sepultado, olvidado. Mándenlo a traer. Y usted sabe que Mefiboset era inválido, ¿verdad? No solamente era inválido, sino que había perdido todo. Recuérdese que él era hijo de Jonatán, era nieto de Saúl. O sea que él era un heredero, él era un príncipe, amén.
Él era un príncipe heredero. Él podía optar a ser rey de Israel porque era linaje real. Pero había sido olvidado. Pero su abuelo había sido malo, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Pero su padre Jonatán había hecho un pacto con David. Y entonces fíjese que cuando entra a la corte real, a mí como me gusta esta figura de la gracia, del amor de Dios, porque fíjese que le dice, acércate, le dice, pero ¿quién soy yo? Yo soy un perro, dice. ¿Cómo soy como un perro? ¿Para qué? No, tú no eres un perro, eres un príncipe. Y te digo que a partir de ahora comerás a mi mesa como uno de los míos. O sea que lo integró. Le devolvió todo lo que se había perdido y se lo devolvió. Entonces integración es hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo. Qué poderoso es esto. Porque ¿no será que tal vez alguien a nosotros nos hizo parte de la familia de Dios, de la familia de familias? Entonces ahora a usted le toca ser parte a otro, que tal vez usted lo mira ahí puro pollito comprado, ¿verdad? Que cuando usted le quiere hablar, dice nada más, ¿verdad? Entonces usted tráigalo y hágalo parte. Háblele, salúdelo, hágalo sentir bien. Mire, igual le pasó al apóstol Pablo, ¿verdad? Saulo, el perseguidor de la iglesia, se convierte al Señor. Y cuando lo miraban, todos le tenían miedo, ¿verdad? No, nadie quería estar con él. Todos comiendo, no dice la Biblia, pero déjenme, yo estoy pensando, ¿verdad? Todos comiendo y él se sentaba y se iban, ¿verdad? Hubo alguien que lo llevó con los apóstoles para que se integrara. Entonces es una función bien importante que ustedes, que nosotros, que todos nosotros debemos de estar realizando, la integración familiar. Y al decir integración familiar es en tu casa, en tu familia, pero también en la familia de familias, acá en la iglesia. No hables solo con uno, no hagas solo grupitos. Es que yo con aquel me llevo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y con el otro, adiós. No, si yo no me estoy yendo. Yo pensé que ya te iba. Ahora no, hombre. Hagámoslo parte de la casa, de la familia. Ok, entonces la tarea diaria y por generaciones que el enemigo ha tenido es dividir. ¿Pero para qué? Dividir para destruir. Eso es lo que el enemigo quiere. Mire, y me estoy deteniendo mucho tiempo aquí en la introducción, pero quiero que veamos algunos versos, cómo el enemigo ha querido dividir. Entonces, fíjense, Juan capítulo 10 y verso 10, nosotros no lo sabemos de memoria. Dice, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces el enemigo siempre ha puesto división para destruir. Nosotros tenemos que saber, eso es lo que él quiere hacer, eso es lo que él hace. Mire, aquí está. Yo he venido para que tengan vida, pero el ladrón viene a robar, matar y destruir. O sea que lo que él quiere es dividirnos en nuestra mente, en nuestro corazón, para terminar divididos. Y una iglesia dividida, una familia dividida, ya no está pensando en su Señor, ya no está pensando en consagrarse, ya no está pensando en agradar a Dios, sino está pensando en otras cosas. Entonces se necesita estar en integración familiar. Es bien importante. Ok, 1 Corintios capítulo 12 y verso 25 dice, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. El enemigo lo que quiere es que descuidemos a todos. Como le dije, ¿verdad? Solo yo a mí. O solo al que me cae bien, a mi best friend forever and ever, ¿verdad? Y con el que ni hablo, no, tiene hambre. Ande, ¿verdad? No, aquí dice, mira el verso, que todos los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Pero lo que el enemigo quiere es división, es decir, que no tengamos cuidado. Y aquí estos pasajes nos dan la idea entonces de la verdadera integración familiar.
Porque la integración familiar en nuestra casa, pero también en la familia de Dios. Miqueas capítulo 7 y verso 6. Esto estoy hablando solo la pura introducción antes de entrar al tema. Mire, porque los hijos tratan con desprecio a los padres. Los hijos tratan con desprecio a los padres. ¿Sí? Las hijas se rebelan contra las madres y las nueras contra las suegras. Y los enemigos de cada uno son sus propios parientes. Padre. Nada de integración. Totalmente divididos. Parece como que estuviéramos leyendo las noticias del presente, ¿verdad? Eso es lo que pasa ahora. Eso es lo que pasa en las familias cristianas. Divididos completamente. Un corazón lastimado, con pensamientos que hermanos lastiman y que no dejan avanzar. Mateo capítulo 10 y verso 21 dice: entre hermanos se traicionarán. Ay, unos a otros. Entre hermanos se traicionarán unos a otros. Cada uno entregará al otro para que lo maten. Recuérdese de que aquí, pues obviamente está hablando de lo literal, ¿verdad? Está hablando de la persecución a los cristianos, ¿verdad? Que aquí en esta región no hay persecución. O si habrá muy poca. Pero en otras latitudes, hermano, la persecución es real y realmente se entregan y los matan. Pero también pasa que hay, los matan espiritualmente. Tú no podés. No, nunca vas a salir de ahí. Tú no, hombre, tú no tenés llamado. No, ¿para qué? No podés. Ya lo mató. Lo dejó herido y poco a poco lo va a ir matando. Pero dice también, los padres traicionarán a sus hijos. ¿Se puede imaginar eso? Si la función de un padre es cuidar a su propio hijo. Si la función de los padres, de papá y mamá, es darle amor a los hijos y poder encaminarlos en una ruta segura hasta que Cristo venga y que puedan dar la talla, enseñarles, instruirlos desde pequeños para que cuando lleguen a ser grandes nunca se aparten del Señor. Mire, pero mire cómo dice: y los hijos atacarán a sus padres y los matarán. Aquí está hablando a futuro en los tiempos que vienen. Pero esto ya pasa. Esto ya sucede. No solo literalmente, sino espiritualmente. O sea que estamos viendo cómo el enemigo está operando para desintegrar a la familia, para que haya división. ¿Para qué? Para destruir, dice. El verso 22, todo el mundo los odiará a ustedes por ser mis discípulos. Mire, entonces, ¿sobre quién viene el ataque? Sobre los hijos de Dios, sobre las familias, pero en particular, ¿sobre quién, iglesia? ¿Los que son qué? A ver, ayúdeme, ¿los que son qué? Sí, bueno, pero sí comió hoy, ¿verdad? Sí viene con ganas, ¿verdad? ¿Los que son qué? O sea que aquí adelante nadie comió, ¿verdad? O todos mudos, ¿verdad? Todos, no hay nadie. Discípulos. El discípulo es alguien que quiere aprender. Es alguien que ha escuchado y aprende y actúa y hace después de haber aprendido. O sea que el ataque no es para todos. Hay quienes les va bien, ¿verdad? Y dice uno, mira que yo tengo casi 10 años de que yo no tengo ningún problema. Pregúntale si es discípulo. Un discípulo es uno que aprende. Pero la característica de los discípulos es que siguen a su maestro. Los discípulos seguían a Jesús y aprendían de él. Después se convirtieron en apóstoles enviados. Pero fíjese entonces, todo el mundo los odiará a ustedes por ser mis discípulos. Pero si ustedes confían en mí hasta el final, yo los salvo.
Por eso es muy importante el discipulado, el ser discipulado, el estar aprendiendo constantemente de la palabra, de la doctrina, de la enseñanza, prestar atención, hermano, poner en práctica la palabra. Yo no sé cómo usted practica la palabra o cómo usted la retiene, ¿verdad? Porque me imagino que tal vez llega al internet y después no le entendía al pastor, lo vuelve a escuchar o revisa sus notas, ¿verdad? Sus notas, lo que usted apunta. Porque si no es lo contrario, no lo vamos a poder retener. Es como ir a la escuela y no llevar cuadernos. O como que el alumno está en la escuela y no le está poniendo atención al maestro. Va a sacar F de fantástico, ¿verdad? Pero miren, Lucas 12:53. Estarán divididos el padre contra el hijo. Y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. División. Desintegración. Por esa razón, hermanos, amados, en este tiempo que estamos viviendo hay muchos conflictos en los hogares a nivel familiar. No debería de estar pasando, pero pasa con frecuencia que los hogares son los más atacados. No pueden estar un momento tranquilo porque a uno le pica el mosco de repente, ¿verdad? Y se enoja. O al otro, ¿verdad? De repente, a veces al papá o a veces a la mamá, a los hijos. Y no pueden estar tranquilos, no pueden estar en santa paz en la casa. Y todo eso se refleja, todo eso se nota, se ve en la vida personal. ¿Por qué? Porque entonces las personas ya no, hermano, uno le está hablando y está pensando, está aquí, pero en su cuerpo, pero en la mente está en otro lugar, ¿verdad? Está allá en la estación espacial en órbita, ¿verdad? Allá con los astronautas. Necesitamos con urgencia que el Espíritu Santo nos ayude. Necesitamos con urgencia el auxilio del Espíritu de Dios, hermano, porque sin el Espíritu Santo no podemos. Pero la ayuda se pide, se busca. Porque cuando usted está enfermo, el doctor llega a su casa, le dice, quiero revisar, ¿hay algún enfermo aquí? ¿Quiere que lo cure? ¿O cómo es? Yo voy ante el doctor cuando me siento. Cuando yo tengo necesidad, yo tengo hambre. Usted no, el restaurante, ¿verdad? X, llega y le toca la puerta, mire, ¿tiene hambre? Aquí le traje de comer. No, uno tiene hambre, va a comer. Nosotros debemos de hacer la parte como hijos de Dios. Entonces, quiero que veamos a la luz de la palabra aquello que trae integración a la familia. Porque ese es el tema, la integración familiar. Entonces ya me llevé mucho tiempo. Ya me bajó, ahí Manuelito me quitó como 15 minutos. Mire, entonces, cualidades que debemos de tener todos para ser familias integradas. No íntegras, porque esa es otra cosa. Integradas, es decir, unidas, no separadas. ¿Qué cualidades debemos de tener? Número 1, vaya, mire pues, cualidad número 1, el temor de Jehová. Una familia sin temor de Dios, tarde o temprano, se va a separar de Dios. Que dejan que pasen límites muy pequeñitos y no está la corrección. Tarde o temprano se van a separar. Por eso, aunque no nos guste, o aunque sea difícil, o aunque a veces no lo entendemos, la disciplina es necesaria. Aunque no. Sí, pastor, mira que hay que disciplinar a los hijos. No, claro. Pero la disciplina es para todos. Dígale a su hermano, la disciplina es para ti. Dígale, la disciplina es para ti. Ahora a usted que le dijeron, diga, también es para ti la disciplina. Diga, la disciplina es para todos. Dice la Biblia que a la verdad en el presente la disciplina no le gusta a nadie, pero el que se ejercita en ella, dice, el que se ejercita en la disciplina.
Ay, pastor, yo no quisiera que me disciplinaran. Pórtese bien. Ahora, ¿será que si me porto bien, me van a disciplinar? De todas formas. ¿Qué piensa usted? A ver, ¿qué piensa? Portando bien, ¿por qué los vamos a disciplinar? Le voy a decir, nosotros solo tenemos el concepto de disciplina, de agarrar el cincho, ¿verdad? O la vara. Pero eso es lo último. Pero la disciplina es... Ahora, cuando a alguien le dicen, mire, esa persona es bien disciplinada, está todo cinchaseado, ¿verdad? No, es una persona que se sabe comportar, que sabe hacer las cosas. Dice, bien disciplinado, se levanta temprano, lo hace todo así, 1, 2, así bien hecho todo, pues, ¿verdad? Es bien disciplinado y no porque lo estén pareando todos los días, ¿verdad? O baraceando todos los días, no. Porque la mayoría de veces nosotros solo tenemos el concepto de la disciplina, del castigo, pero esa es la última, lo último. Entonces el temor de Jehová, mire, y el Señor me hablaba en el Salmo 128, el Salmo 128 tiene una belleza, y de eso vamos a platicar en varias versiones. Entonces, Salmo 128, verso 3. Yo sé que usted sabe que dice bienaventurado el varón, ¿verdad? Pero quiero centrarme en estos dos versos, porque aquí nos hablan de una sana integración familiar. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. Entonces aquí vemos un hogar completamente integrado. El hombre, que es el padre, temeroso de Dios. La mujer es como una vid fructífera en su casa. Dice, no es estéril, ¿verdad? No está sin dar fruto en su casa. Se mantiene sonriente. Hermano, se nota que Dios vive adentro de ella. Y sus hijos, dice que son como plantas de olivo alrededor de su mesa. Cuando dice alrededor de su mesa, está hablando del calor familiar, ¿verdad? Porque usted sabe que cuando se sienta a la mesa, comen, platican y se siente tan bonito. Mire, a veces en el corre uno no siempre come en la mesa, pero cuando nos sentamos para comer, yo lo disfruto, a mí como me gusta comer en la mesa. Sentarnos un tiempo y comer en la mesa y platicar y cómo están y disfrutar, me gusta. Claro, no se puede todos los días, pero cuando lo hacemos, oh hermano, qué hermoso, tenemos nuestros días que lo hacemos. Pero entonces fíjese que aquí vemos en el Salmo 128 y quiero resaltar algunas cosas, porque entonces me tengo que hacer la pregunta, si yo quiero que mi familia tenga integración, que no estemos divididos, ¿cómo estás tú en el temor de Jehová? ¿Cómo está tu vida? ¿En qué calibre estás del temor? ¿Alto, medio o bajo? ¿Cómo estás? Aquí como que nos da a entender, si yo estoy bien, dice la mujer o la esposa, ¿verdad? Pero aunque aquí dice la mujer, tu mujer será como fecunda vid. La vid es las uvas, ¿verdad? Quiere decir, cuando la uva es figura del gozo, ¿verdad? De la alegría, de la felicidad. Entonces está diciendo, tu mujer tendrá felicidad en el interior de su casa. Va a estar contenta en su casa. No va a andar como león enjaulado de un lado para otro. No, va a estar contenta, feliz en su casa. Mire, la enseñanza bíblica, ¿verdad? Dice que es mejor. Lo voy a parafrasear el verso. Es mejor verduritas en paz que carne en discordia, que banquete en discordia. Tal vez lo voy a poner así, que banquete en discordia. Porque hay quienes, hermano, en lugar de estar felices en su casa, siempre ven lo que no tienen en lugar de ver lo que tienen.
Entonces hay quienes ya están tan acostumbrados, están desenfocados y ven solo lo que les falta y no lo que tienen de parte de Dios, lo que Dios les ha dado. Mire, hace muchos años atrás yo me sentía así. Recién habíamos venido, hermano, y como es un acoplamiento, ¿verdad? Yo me despertaba en la madrugada, decía Dios. Hermano, el Señor nos permitió, junto con mi esposa, tener nuestra casa antes de casarnos. Y cuando nos casamos, nos fuimos directo a nuestra casa. Y estuvimos, ¿cuánto tiempo estuvimos en la casa? Año y medio en la casa. Y después nos venimos para acá, todo nuevo en la casa. Como nos casamos, nos regalaron cosas, usted sabe, pues, ¿verdad? Los regalos los escogimos de Walmart. No. Allá, pues, nos llevaron cosas, pues, ¿verdad? Hermano, y teníamos un cuarto lleno de regalos con cositas que nos regalaron. Teníamos nuestra sala, comedor. Hermano, contento, todo nuevo. Y al año y medio dejamos todo. Nos venimos para acá. El Señor nos trasladó para acá. Y entonces yo... Y tal vez creo que lo que yo tenía, tal vez tenía ansiedad. Me despertaba en la madrugada. Y cuando miraba a mi esposa adorando al Señor en ronquidos, yo con los ojos, no me sentía integrado. Hasta que una madrugada orándole al Señor, el Señor me dijo, mira tu alrededor, ¿qué hay? Entonces empecé a ver a mi esposa, como le digo, ¿verdad? Estaba ahí adorando. Naomita chiquita en su camita, su camita tenía. Entonces vi la cocina, cosas que tenía. ¿Qué ves? Bueno, mis cosas. ¿Y qué más? Mi casa. Bueno, entonces, ¿dónde yo estoy? Y como que me hubieran sacado eso. Naomi tendría quizás, ¿qué? 9 meses, ¿verdad? 9 meses, hermano. Y yo estaba así, imagínense, 9 meses. Pero el Señor me lo sacó. Al día siguiente dije, hasta me olvidé ya de allá. A los 8 años fuimos, 8 años, cuando llegamos allá, hermano, una aventura. Pero otro día se lo voy a contar, ¿verdad? Pero aquí entonces lo que se ve es la integración familiar, la integración. Entonces dice aquí, tu mujer será como fecunda vid en el interior, es decir, hasta en el lugar más secreto, ¿verdad? Ahí va a estar llena de gozo. Si tú, porque al principio, yo sé que si usted lee, bueno, vamos a leerlo aquí, vamos a ver, Salmo 128. Tengo mi Biblia. A ver si puedo aquí encontrarlo. Voy a buscar. Salmo 128 aquí, pero quiero ver. Aquí está. Salmo 8. Mire, aquí estamos leyendo la Biblia textual. Vamos a buscar otra. Dice, cántico de las subidas. Feliz tú que honras al Señor y le eres obediente. Comerás del fruto de tu trabajo y serás feliz y te irá bien. En la intimidad de tu hogar, tu mujer será como una vid cargada de uvas. Tus hijos alrededor de tu mesa serán como retoños de olivo. Pero lo que yo quería enseñar, vamos a ver en otra versión. Sí, feliz, obviamente está hablando del hombre, el hombre que teme al Señor, ¿verdad? El hombre que teme al Señor. Reina Valera
Aquí dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y anda en sus caminos. O sea que nos está hablando de una constancia, de algo constante. No de detenernos nuestra marcha. Pero ok, bueno, retomemos el tema porque si no el tiempo nos abarca. Entonces dice, tus hijos como plantas de olivo. Pero lo que marca aquí entonces, bendecido el hombre, así será bendecido el hombre que teme al Señor. Entonces yo le quiero poner la lupa en estos 12 minutos que tengo al temor del Señor. Lo primero que estamos viendo. Entonces miren, el Salmo 34 dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Entonces lo primero que tenemos que entender nosotros es que el temor del Señor se enseña. Nuestros hijos no van a aprender el temor del Señor si no se lo enseñamos. Pero no el temor que usted le dice, uy, no vaya para allá porque ahí sale el lobo. No, porque se lo va a traumar, ¿verdad? No vaya allá porque ahí viene la araña. No, hermano, y el niño sale huyendo, ¿verdad? No. El temor del Señor es, hermano, aquello que a nosotros nos ayuda a apartarnos del mal. El temor del Señor es aquello que nos ayuda a nosotros a no ofender a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestros sentimientos o con nuestras acciones o con nuestro caminar diario, ¿verdad? Entonces dice aquí, venid hijos. Entonces, ¿a quién se le enseña el temor de Jehová? A los hijos. A los hijos. El que no es hijo no va a aprender el temor de Jehová. No se puede. No está integrado, ¿verdad? Es como que usted quiere ir a enseñarle al vecino, al hijo del vecino el temor de Jehová si no es su hijo. Tal vez lo va a escuchar una o dos veces y después decir, o el papá le dice, ¿qué le está enseñando a mi hijo? ¿Qué le está diciendo a mi hijo? Entonces dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Y la palabra enseñar acá, no lo tengo aquí, pero déjeme que se lo diga, es en el hebreo lamad, que significa aguijonear, marcar, ¿verdad? Aguijonear o marcar. Es decir, amado hermano, que para que le quede bien grabado en el corazón a nuestros hijos, a nosotros mismos, tenemos que aguijonearnos. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos tiene que aguijonear de vez en cuando. Yo no sé si a usted le ha pasado, pastor, de plano que por mí, ¿verdad? Y el pastor inocente hablando y ni sabía nada, pero la palabra es la que lo estaba aguijoneando, ¿verdad? Aguijoneando, decir, dale, pastor, ¿quién le dijo al pastor? No, hombre, nada, es el Espíritu Santo el que está lanzando la palabra. Y el que está receptivo, hermano, a veces nos aguijonea, pues nos está marcando la palabra. También la mad significa adiestrar. Adiestrar. Es decir, capacitar, ¿verdad? La palabra de Dios. Dice, ¿cómo alguien puede tener temor si no se le capacita? Si no se le enseña, también significa instruir. La instrucción es bien importante en nuestra vida. Pero aquí, entonces, ¿la instrucción de qué? Del temor de Jehová. Ok, veamos este otro verso. Job capítulo 28, verso 28. Y dijo al hombre, he aquí, el temor del Señor es sabiduría. Y apartarse del mal, inteligencia. Yo sé que nos sabemos de memoria Proverbios 1:7 que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero aquí me gusta porque allá es el principio, pero aquí dice, y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es sabiduría. Como quien dice, lo está marcando, ya te dejaste aguijonear, entonces el Señor te está marcando con sabiduría. ¿Cómo? Por medio del temor. ¿Pero qué temor? El temor de Jehová. Que no temor a Jehová, sino el temor de Jehová. Y fíjese que esta palabra... Cuando aquí dice sabiduría, es un tipo de sabiduría que en el hebreo se dice sabiduría kogma, que nos habla de la experiencia. Es decir, la sabiduría puesta en práctica.
Porque de nada sirve saber si no lo ponemos en práctica. De la Biblia que la tribu de Isaacar es experta o era experta en discernir los tiempos, pero también eran expertos en saber qué hacer, que son dos cosas diferentes. Muchos dicen, sí, es que se avecina un problema. ¿Y qué hacemos? Huyan, corran. No. O se quedan electrizados, ¿verdad? No saben qué hacer. ¿No le ha pasado a usted de que hay una situación crítica y se queda y no sabe qué hacer? Hasta que llega otro. ¿Y qué? Había que desconectarlo. Mire, se estaba electrocutando, solo lo desconecta de la corriente y ya. Entonces, hermano, la sabiduría con más es aquella que se aprende, pero que se aplica. Que se aprende y se pone en práctica. Que se aprende, hermano, y que se va procesando, que se va practicando, que se va viviendo. Entonces, esta palabra, lamad, significa, es literalmente, esta palabra lo que significa es experiencia. Pero, ¿cómo nosotros podemos ir adquiriendo experiencia si no es practicando? Hay un dicho, ¿verdad? La experiencia hace al maestro, dice, ¿verdad? No es lo mismo que un principiante quiera martillar, ¿verdad? A que un experto solo lo pone y ¡pum!, de un solo, ¿verdad? Y el otro de un solo se dejó la uña pegada en la pared, ¿verdad? Como me recuerdo yo la primera vez que hice un serrucho. Bueno, otro día le voy a contar mejor. Todavía tengo una cicatriz aquí, creo yo. Nosotros teníamos artes industriales allá en la escuela, ¿verdad? Y nos pusieron a soldar. Imagínense, hermano. Nos dieron las caretas, la cosa, el palito, ¿verdad? Y el maestro dijo, bueno, se hacen así puntos. Estábamos haciendo los escritorios de la escuela. ¿Qué tarea? Unos trabajaban en la carpintería. Yo dije, no, yo quiero trabajar en la soldadura. Nos hicimos varios, man. Como usted sabe que si uno no lo hace bien, el electrodo se le queda pegado, ¿verdad? Bueno, yo no sabía. Hermano, y a la primerita, cuando lo pusimos, hasta se derritió el hierrito, hermano. Y a otros se les hacía una como bolita así de lo tan caliente, hermano. Y cuando llegó el maestro a ver nuestros escritorios, no, hay que hacerlos otra vez. La experiencia. No, ahora póngame a hacer un escritorio, cuidadita. Así le digo a mi esposa, yo voy a hacer el escritorio, no te preocupes, así. Ya tomé las medidas. Mejor voy a no tomar medidas, sino que voy a tomar un poco de agua. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso fuerte al Señor, hermano? Entonces, el temor de Jehová, he aquí el temor de Jehová, aquí el temor del Señor es sabiduría, cogma, puesta en práctica. Todos los días tenemos que ponerla en práctica. Ok, por lo menos le quiero dar la primera parte, porque, Dios mío, ahí Manuelito me sigue avanzando en el reloj. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco. Entonces aquí dice, mire, aborrecer el mal. Aquí dice la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Pero tiene punto y coma como que está haciendo una división, ¿verdad? Pero pudiéramos nosotros decir que el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Porque se repite la palabra aborrecer. Vaya, pero todas esas cosas se resumen en que son cosas malas, ¿verdad? Entonces, el temor de Jehová es aborrecer lo malo. Y usted sabe qué cosas son malas, que usted todavía siente en su mente que quiere hacer o en su corazón que todavía quiere hacer. Y en algunas ocasiones que todavía las hace. Y después. Pero aquí dice que el temor de Jehová es aborrecer lo malo. ¿Será que nosotros aborrecemos lo malo o somos todavía tolerantes con algunas cosas? Todavía toleramos. Recuérdese que una de las
reprensiones que Dios le hace a su pueblo le dice, tú que toleras a esa mujer Jezabel, a la iglesia de Jesucristo. Tú que toleras a Jezabel, que se dice profetiza, que seduce a mis ministros. Entonces, ¿qué cosas sabrá que usted tolera? Como lo estamos viendo desde un entorno familiar, en su casa, ¿qué cosas tolera? El temor de Jehová es aborrecer lo malo, es decir, no lo debemos tolerar. Pastor, y entonces la gracia y la misericordia, pero del que se arrepiente. Dice segunda de Crónicas 7:14. Leámoslo, ya que tenemos aquí la herramienta. Segunda de Crónicas 7:14. Mire, yo sé que usted se lo sabe de memoria. Aquí, segunda de Crónicas capítulo 7, verso número 14. Dice, si se humilla mi pueblo, vamos a buscar una versión así que nos sorprenda. Vamos a ver cuál ponemos. Traducción del Nuevo Mundo. Esta no me sorprendió. Voy a poner otra. Voy a poner aquí la versión Dios habla hoy. Dice, y si mi pueblo, estoy leyendo 2 Crónicas 7:14, si lo alcanza a leer ahí, ¿verdad? Dice, y si mi pueblo, un poquito más grande, ¿verdad? ¿Más grande? Bueno, otro día lo vamos a poner más grande. Dice, y si mi pueblo que lleva mi nombre, o sea que hay un pueblo que no lleva el nombre del Señor. Pero bueno, de eso vamos a hablar. Dice, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, o sea, las cosas malas, ¿verdad? Yo lo escucharé desde el cielo. Me quiero detener aquí un momentito, porque entonces quiere decir de que Dios no escucha a los que toleran, a los que hacen las cosas malas. Usted saque sus conclusiones, ¿verdad? Pero se lo voy a volver a leer. Y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo. Perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Mire qué bonita esta versión. Vamos a ver si tenemos otra aquí, la Biblia textual, como dice. Mira aquí. Y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oran, buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí está implícito que es alguien que está pidiéndole perdón al Señor, buscándolo. Entonces, regreso al tema. El temor de Jehová es entonces aborrecer lo malo. Por eso yo le dejo esta noche en su corazón qué cosas todavía tolera, ¿verdad? Isaías capítulo 11, verso 2. Todavía me queda ahí. Padre Santo, déjeme. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Es decir, hermano, aquí está hablando del Señor Jesús, ¿verdad? Pero pongámoslo en figura que si nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo, estas características nosotros deberíamos de tenerlas. Y una de ellas, que es la que yo le estoy enfocando, temor de Jehová, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, es decir, el Espíritu Santo, ¿verdad? Que le va a llevar temor de Jehová. Pero ¿sobre quién reposa el Espíritu? Aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿sobre quiénes reposa el Espíritu? Bueno, dice la Escritura en referencia a esto que Noé, ¿verdad? Usted sabe que Noé significa reposo, descanso, ¿verdad? Noé, hermano, dice de que Dios se acordó de él, lo había dejado ahí, ¿verdad? En las aguas. Aquellas aguas que mataron todo. Interesante, ¿verdad? Aquellas aguas que
anegaron toda la tierra, aquellas aguas que mataron todo lo que tenía vida, esas mismas aguas sacaron a flote el arca y entonces Noé reposó, estaba ahí tranquilo. Y entonces se acordó Dios de Noé. Entonces, ¿sobre quiénes reposa el Espíritu de Dios? Aquí, hermano, sobre aquellos que tienen temor, sobre aquellos que están con el temor, pero que saben reposar en Dios, que descansan en Dios. Yo no sé cómo habrá sido eso, hermano, del arca. Yo sé que algunos ya han ido a ver el arca que construyeron aquí en Kentucky, ¿verdad? Y uno la mira, es sorprendente. Pero imaginémosla en acción, el agua, todo eso. Puede haber sido gritos de gente, y golpes, araños, y de repente silencio afuera, pero adentro saber cómo habrá sido. Hasta aquí hubo un momento que dice que subió tanto el agua que el arca se quedó tranquila, ¿verdad? Sobre las aguas. Como dice que el Espíritu de Dios se movía aguas. Por eso es que le digo que sobre quién reposa el Espíritu. Noé andaba en el arca, pero el Espíritu de Dios. Que Dios nos ayude, ayúdanos a reposar en ti para que venga sobre nosotros. Ok, mire, Hechos capítulo 9, verso 31, ya casi voy cerrando aquí esta parte. Entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y era edificada. Y andando en el temor del Señor. ¿Quién? La iglesia. ¿Quién? Las familias, ¿verdad? ¿Qué familias? Las que tienen integración. Dice, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo. Oh, Espíritu Santo, ayúdanos a crecer. Que crezcamos nosotros, pero que también que crezcamos en la familia de familia. Porque de algo estoy seguro yo, que el Espíritu de Dios está aquí con nosotros. Pero debemos de andar en el temor del Señor. Es decir, no un día, no 2 días, vaya pues no la semana completa. No, todos los días. Todos los días de nuestra vida, andar en el temor. ¿Para qué? Para que yo pueda ir creciendo. Pero cuando, aunque aquí se refiere que la iglesia crecía, es decir, que la iglesia maduraba, iba teniendo experiencia. Trasladémoslo a nuestra vida personal. Mientras yo más ando en el temor del Señor, más experiencia voy a tener y más voy yo a tener temor de Jehová, porque voy a estar practicando. Déjeme que le lea este otro verso, Nehemías 5:15. Dice, pero los gobernadores anteriores que me precedieron grababan al pueblo, es decir, que le cobraban al pueblo, lo trataban mal, ¿verdad? Y tomaban de ellos 40 ciclos de plata, además del pan y del vino. Dice que tremendo. Yo no lo había visto de esta forma, pero hay gobernadores que lo que hacen es tratar mal al pueblo. Incluso por medio del pan y el vino, que es figura del cuerpo y la sangre. No les ministran lo que debería de ser. También sus sirvientes o sus siervos, ¿verdad? Oprimían al pueblo, dice. Pero yo no hice así, dice, a causa del temor de Dios. Entonces, cuando yo estoy siendo ejercitado, estoy aprendiendo, practicando, caminando en el temor del Señor, yo ya no voy a oprimir, yo ya no voy a ejercer presión en los demás. Aunque aquí se está refiriendo a gobernadores y a siervos, ¿verdad?
Pero no pasa a veces que usted oprime a su cónyuge. Uy, ¿por qué no hiciste esto? No tienen temor de Dios. O a veces los hijos, no, dame lo que es, no me amas. Mejor fuera mi mamá otra, o mi papá otro. Oprimiendo, ¿verdad? No tienen temor de Dios. Pero yo no hice así. O sea que, hermano, cada uno de estos es un tema completo, pero se lo estoy diciendo ya relámpago por el tiempo. Ella, Manuelito, ya me puso la luz roja. 2 Corintios capítulo 7 y verso 1. Y con esto voy a terminar esta parte. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, número 1, limpiémonos de la inmundicia. Pero fíjese, la inmundicia de la carne, es decir, del alma, ¿verdad? El alma adentro, inmunda, provoca que el cuerpo por fuera peque. Entonces limpiémonos de toda inmundicia de carne, pero también dice del espíritu. Y con E minúscula, no se refiere al Espíritu Santo. Recuérdense que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, nuestro espíritu. Quiere decir que muchas veces nuestro espíritu se puede llenar de inmundicia. Con razón David decía, Señor, crea un espíritu recto dentro de mí. Porque a veces, o en algunas ocasiones, el espíritu humano se tuerce. Hay un dicho, ¿verdad? Árbol que nace torcido, nunca su rama endereza. Bueno, por eso quizás le pasa a los arbolitos, pero cuando por eso David decía, Señor, crea en mí un espíritu recto, porque probablemente quizás él se miraba que ya estaba chanfleado, ¿verdad? Pero la gracia del Señor y estárselo pidiendo ayudó a David, que es como ejemplo para nosotros. Entonces dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, limpiémonos de inmundicia, de la carne, del espíritu, perfeccionándolo todo en el temor de Dios. Quiere decir que si nosotros le agregamos esta característica del temor de Dios en nuestra vida todos los días, vamos a dar nuestros pasos, fíjese, para caminar en santidad, para poder caminar en santidad. Entonces yo le preguntaría a usted, iglesia, ¿usted desea ser perfeccionado en el temor del Señor? Si usted así lo desea y me entendió, póngase de pie esta noche preciosa y orémosle al Señor. Pídale ahí con sus palabras y dígale al Señor que tu Santo Espíritu perfeccione la santidad por medio del temor de Dios en mi vida. Señor, aparta de mi mente aquello que no te agrada, de mi corazón aquello que no te agrada, Señor, y que podamos todos juntos, Señor, ser ministrados por tu temor en nosotros. Aparta de nuestra vida aquello que no te agrada, las cosas malas, y ayúdanos a que el temor de Jehová venga sobre nuestra vida. Oh, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Por favor, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene de ese temor tuyo, Señor, que hace que nos apartemos, que te busquemos, que te amemos cada día más, que nos estemos preparando, Señor, para nuestro encuentro contigo. Oh, como dice la Escritura, Señor, que por medio del temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Señor, anhelamos ese temor que esté vivo en nosotros. Hoy lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y te pido, por favor, que veas el caminar de tu pueblo, de cada uno, Señor. Por favor, guárdale su salida, su entrada, Señor. Y que por favor la palabra sembrada hoy lleve fruto abundante y que produzca el 100 por 1 sin desperdiciar nada, Señor. Oh, te lo pido en ese nombre precioso de Jesús, Señor.
Míranos con ojos de misericordia, auxílianos, Espíritu de Dios. Que el temor de Jehová venga sobre nuestra vida, Señor, y que sea permanente. Que no seamos nosotros los que nos alejamos del temor de Jehová, sino que todos los días lo abracemos hasta que un día estemos contigo, Señor. Así te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, amén. Amén y amén. Denle una fuerte ofrenda de palmas. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Recuérdate, Cristo viene pronto. Amén. Aleluya. Consagrémonos todos.